Omega. Entonces, ¿quién lee ahora? Demeter. Yo leeré Omega. ¡Excelente! El juicio era, Poseidón y Apolo se estaban preparando para efectuar su plan, tenían todo listo, las cadenas de oro celestial para contener a Zeus. Este era el día donde Zeus iba a tomar una siesta, el imbécil era tan arrogante en su propio poder para avisar cuando se iba a descansar, pese a su paranoia Zeus. Yo no soy un imbécil. Exclamaba con furia el rey de los dioses Ares. ¿Qué tal el hecho de no aceptar que Cronos volverá? Zeus. ¿Por qué no está volviendo, Hera? ¿Qué tal la vez que proclamaste la guerra a los franceses? Zeus. Ellos iniciaron. Demeter. Y la vez que te transformaste en un baño para poder acostarte con una mujer, y terminó cagándote un amigo de ella. Zeus. Eso nunca pasó, Omega. Pero bueno, basta de humillar al pobre Zeus, mejor sigamos con la lectura. Así efectuaron su plan a la perfección, Zeus se adentró en su templo dispuesto a descansar, pero cuando estaba por quedarse dormido, sintió como alguien lo ató con una cadenas, así abriendo los ojos inmediatamente viendo a quienes se atrevieron a atacarlo eran Poseidón, Hera y Apolo. El primero intentó soltarse con su poder de las cadenas, pero se percató que por mucho poder que él expulsara nada funcionaba y no hablar de su fuerza que era igual de inútil, mirando más detenidamente las cadenas, son las cadenas de oro creados por Hefesto Afrodita. Espera, si en ese universo Hefesto y yo no estamos casados, y nunca le fui infiel por inercia. ¿Por qué creó esas cadenas? Hefesto. Porque pese al pensamiento general, no las cree para atraparlos, las cree como uno de mis muchos inventos para defender el Olimpo, lo de utilizarlos en contra de ustedes dos, fue más bien un evento de pura casualidad Ares. Pero si eran armas para el Olimpo. ¿Por qué no creaste más? Hefesto. Zeus después de ver su poder me prohibió crear más, pues según él serían utilizados en su contra Zeus. Y no me equivoqué, mira lo que pasó solo con las originales Hera. Tal vez si fueras mejor rey, no tendríamos que utilizarlas en ti, pero no tú en tu arrogancia no aceptas eso y por eso el Olimpo está condenado a caer, tal vez no mañana, ni dentro de un año, pero si sigues como eres, tú serás quien lo condene. Y cuando eso suceda y llegue la hora de pagar todos mis pecados, créeme Zeus, yo lo aceptaré como un hecho que tenía que pasar, pues no pienso pelear más por una tiranía como la tuya. Zeus entró en cólera contra Hera, pues él reconoce que lo dicho por ella es cierto, pero por su arrogancia no está dispuesto a aceptar ese hecho. En cambio los otros dioses estaban pensando en lo dicho por Hera, pues es cierto, por el camino en el que van, con Zeus al poder. Va a ofender a otro panteón lo suficiente como para declararles la guerra y cuando eso suceda ellos morirán, y lo harán con orgullo, pues al igual que Hera no piensan pelear más por Zeus. Desátenme y su castigo será leve Hera. No Zeus, no hasta que prometas mejorar como rey Zeus. Soy un excelente rey, Poseidón. Eso es mentira Zeus, tú sabes que eres un rey horrible Zeus. Eso no es cierto Poseidón. Eso es verdad, no eres un pésimo rey, Zeus. Entonces desata, Poseidón. Eres un tirano, sentenció el dios de los mares. Zeus solo quedó en silencio después de lo dicho por su hermano Poseidón. ¿Sabes por qué odio a Cronos? Zeus. ¿Por qué te comió? Poseidón solo se burló de eso. Poseidón. No, esa no es la razón principal, pero es la causa. El odio que siento hacia nuestro padre, fue porque hizo llorar a nuestra madre. Eso dejó en silencio a todos en la sala, jamás esperaron que esa fuera la razón del odio de Poseidón hacia Cronos. Poseidón. Él la hizo llorar por actuar como tú, como un tirano, que solo piensa en sí mismo, en lo que le beneficia a él, en lo que le puede dar placer únicamente a él y por ese pensamiento fue que nos comió, no fue por ese pensamiento que nos tuvo, porque si en verdad tuviera miedo a la profecía de Uranos. ¿Por qué se casó? ¿Por qué siguió teniendo hijos? ¿Por qué no mejor se quedó soltero o mejor aún, nunca embarazaba a nadie? Eso puso a pensar a mucha gente que Poseidón tenía razón, si Cronos en verdad tenía miedo a la profecía de Uranos, ¿por qué tuvo a los 6 olímpicos originales? Omega. ¿Saben que es muy divertido? Rea. ¿Qué? Omega. Que su destino pudo haberse evitado o mejorado Hades. ¿Cómo? Omega. Siendo un buen rey y padre, es cierto que eso no hubiera evitado que pierda el trono, si pudo haber evitado su final tan horrible. Hestia. Eso siquiera es posible. Omega. Aún no han entendido, ¿verdad? Existe el infinito por algo, existen infinitos mundos, con infinitas posibilidades, lo que quiero decir que todo lo que pudo ser es. Todo lo que podía ser, está siendo y todo lo que fue, eso será está sucediendo en este mismo instante, no importa si es un cambio tan minúsculo, como el tiempo que demoras es terminar una frase, se están creando y está siendo una nueva realidad en esta existencia de infinitas posibilidades Rea. Existen cronos que fueron buenos.
Omega. Uy, ya te estás quedando atrás, existen infinitos cronos, buenos, malos, neutrales como quieras verlo, si es una posibilidad existe, ya sea en una realidad espejo, fantasma, física, paradójico o de existencia desligada de esta existencia, pero bueno, basta de hablar de cosmología universal o superior, mejor sigan con la lectura Poseidón. Pero nunca lo hizo, obligó a nuestra madre a casarse con él, obligó a ver cómo sus hijos eran decorados, haciéndola llorar y todo para evitar su destino. Cuando nos liberaste de las fauces de nuestro padre, tuve esperanza en un mejor futuro, cuando derrotamos a Cronos, tuve fe en tu reinado creyendo que por haber visto cómo de terrible fue el reinado de Cronos todo sería mejor y ¿sabes qué fue lo único que recibí por esa esperanza y fe? Una decepción tras otra, primero te autoproclamas como el rey del Olimpo, pese a que ese puesto por derecho le pertenece a Hades o Hestia por ser los mayores, Demeter. Espera, ¿por qué no me nombró a mí? Después de Hestia vengo yo Omega. En ese universo no fue así, el orden de nacimiento cambió y fue de la siguiente forma. Hestia, Hades, Demeter, Poseidón y Hera, para ustedes 5, y como siempre el último fue Zeus Poseidón. ¿Eso tuvo algún cambio significativo? Omega. En general no importa el orden de su nacimiento en nada, pero vuelvo a repetir en líneas generales. Pero si en verdad quisieran ver un cambio completo, tuvo que haberse salvado otro o todos Poseidón. Pero no, te volviste igual que Cronos, forzaste a nuestra hermana a casarse contigo a través de un engaño ¿para qué? Para después serle infiel con todo lo que se mueva. Ella no merece eso, ella merece ser feliz pero incluso eso deje pasar, creyendo que con tiempo ibas a mejorar y convertirte en un mejor rey y esposo. Pero ¿qué vuelvo a recibir por esa esperanza? Nada porque sigues siendo el mismo, es porque aún guardo esperanzas en que seas un mejor rey, que hago esto, porque quiero ver a el Olimpo enaltecerse y llegar a lo más alto. Así que te lo pido, no como Poseidón rey de los mares, no como Poseidón el dios, sino como tu hermano mayor que se preocupa por ti Hestia. ¿Por qué mi familia no puede ser así? Preguntaría con lágrimas estilo anime Omega. No sé, tal vez en algún momento fue así, solo que las peleas, las tensiones y el orgullo destruyó esa familia rea. ¿Pero hay alguna posibilidad de que vuelva a verse esa familia? Omega. Ya les he dicho, todo es posible, tal vez difícil de que se logre, pero nunca imposible, pues, Demeter. Todo puede pasar con el infinito, ¿verdad? Omega. Exacto. Zeus por primera vez se quedó callado, como podía responderle a su hermano después de todo lo que le dijo, pero si orgullo herido le hizo entrar en cólera nuevamente, ¿quién era él para criticarlo a él, que es el rey de los dioses? Zeus solo pudo atinar a tratar de expulsar más poder, la palabra clave tratar, pero no funcionó y volvió a repetir su frase Zeus. Suéltenme, que aún su castigo puede ser leve y con eso los tres ya se cansaron, pues pese a su situación Zeus no está dispuesto a recapacitar y mejorar, sino que prefiere quedarse estancado, por una falsa creencia de superioridad Hera. No, te vamos a mantener aquí hasta que recapacites, y jures convertirte en un mejor rey, hasta entonces aquí estarás. Así los tres se dirigieron hasta la sala olímpica, donde se dispusieron a discutir sobre esta situación Zeus. Malditos traidores, por eso nunca confío en nadie Hera. Tal vez aprendimos del mejor traidor de la historia. Zeus solo atinó a enfurecerse por el comentario de Hera a Apolo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hera. La verdad, no sé, yo tenía la esperanza que tal vez recapacitara, pero ya vimos que no fue así. Poseidón. ¿Deberíamos ir buscando un nuevo gobernante para el Olimpo? Hera. No, hay que darle tiempo a Zeus, ver si recapacita y trata de mejorar, tal vez no necesitemos cambiar de rey para tener uno mejor. Poseidón. Entonces solo queda esperar lo mejor, Hera. Sí, Apolo. ¿Deberíamos informar de esto a los demás? Hera y Poseidón estaban pensativos, buscando qué responder, y por esa distracción no se percataron de que Catón Quiros había llegado al Olimpo para liberar a Zeus. Zeus. Ya entiendo el nombre del capítulo, voy a ser yo el juez y ustedes los juzgados. Omega. Yo no cantaría victoria tan rápido. Zeus. ¿Y quién me va a detener? Omega. Hera. Rea. Hestia. Demeter. Mejor sigo leyendo. Cuando se percataron de la presencia del gigante de 100 brazos fue muy tarde, pues de repente la puerta del salón explotó y se podía ver a Zeus y Hecatón Quiros listos para entrar a la batalla, que no demoró mucho en iniciar, pues Zeus utilizó su rayo maestro contra Apolo y Poseidón. Apolo, siendo el más rápido de los dos, reaccionó a tiempo creando una barrera para protegerse del ataque, así empezar el contraataque, con Apolo moviéndose a la velocidad del sonido y dando un puño certero en el rostro de Zeus. Hecatón Quiros, siendo el fiel seguidor de Zeus, estaba a punto de golpear a Apolo,
Pero Poseidón con su fuerza logró llevarse a Hecatónquiros lejos de la sala olímpica para tener una batalla. Mientras tanto era solo pudo atinar a observar el combate, pues pese a tener un gran poder, no es una guerrera igual que Atenea o Artemisa, ahora ni hablar de esos tres que dentro de la jerarquía de poder en el Olimpo ellos entran en los 5 más fuertes, pero no puede quedarse sentada sin hacer nada, así que se puso a Hecatónquiros Ares. ¡Oh, qué mierda! ¿Cómo en esa realidad tienen ese combate y más con esas velocidades? Omega. ¿Te acuerdas que sé específico que casi todos están entrenando con Cairo? Ares. Se Omega. Suma un más un Zeus. Se los dije, él quería volverlos más fuerte para derrocarme. Hades. ¿Específicamente cómo? Digo, él ni siquiera sabía de ese plan. No se encontraba siquiera en el Olimpo Zeus. ¿Y tú cómo sabes eso? Hades. Tal vez porque en el capítulo anterior se nos explicó eso mismo. Atena. Dejando eso de lado, ¿cuál sería nuestro nivel de fuerza en esa realidad? Omega. Lo suficiente para estar el top 10 de panteones, pero aún les falta para el top 5 Poseidón. ¿Pero en qué posición exactamente? Omega. En ese momento el 8 solo por arriba del celta y sumerio, al mismo tiempo sacando al samaritano Anabet. ¿Cuántos panteones existen? Omega. Esa pregunta es muy complicado para responder Anabet. ¿Por qué? Omega. Pongamos de ejemplo el panteón griego, pese a llamarse de esa forma se subdividen en panteones más pequeños, como el Olimpo, el Océano y el Hades, después tenemos a quienes adoran a los titanes, después a quienes adoran a los espíritus del bosque y así, entonces englobamos a los panteones en uno solo, pero en realidad son múltiples panteones convergiendo en un mismo lugar. Perky. Oh, yo sé que no soy el más inteligente, pero eso nadie lo conocía. Omega. Es normal, rara vez nos dedicamos a explorar los componentes del panteón, sino que lo tomamos como un todo. Mientras Hera preparaba su ataque, Zeus y Apolo se encuentran en su propio enfrentamiento. Zeus inició dando un gancho derecho hacia la cara de Apolo, pero este mismo lo evitó agachándose del golpe de Zeus y devolviendo el golpe hacia hígado de Zeus, haciendo que este mismo dé unos pasos atrás. Zeus. Apolo, ¿cómo te atreves? Apolo. Ni idea, pero Apolo no aflojó el ritmo, y después le dio un puño en el rostro de Zeus y seguidamente dar otro en el centro del pecho y un último golpe en la barbilla para dejarlo noqueado. Eso hubiera sido con cualquiera, pero no por nada Zeus es uno de los dioses más poderosos, y así devolviendo los golpes de Apolo con un golpe dado en todo el pecho y después lanzarle unos rayos para lastimar más a Apolo. Perky. El combate parece igualado, Nico. Sí, pero no por mucho, un descuido y cualquiera puede salir derrotado. Zeus. Yo voy a salir victorioso. Semidioses. Nico solo alzaba los hombros sin importarle, mientras que Perky solo lo ignoraría. Mientras tanto la batalla de posesión con Hecatónquiros iba más igualada aún, pese a Poseidón ser más rápido, Hecatónquiros era más resistente y su fuerza era igual, así que los dos tenían que protegerse, pues un solo golpe bien colocado, podía ser el último Poseidón. Vaya, en ese mundo si soy más poderoso. Perky. ¿Por qué lo dices? Poseidón. Perky, no tienes que subestimar a Hecatónquiros, es igual o incluso superior al titán Atlas. A lo que se refiere a fuerza bruta, pese mi fuerza superior a la mayoría del panteón, aún no puedo igualarme en fuerza pura. Perky. Increíble era que ya tenía listo su ataque. Les mando un mensaje para que juntaran a Hecatónquiros y Zeus en un mismo lugar para poder derrotarlos. Así Apolo empezó una pelea a puño limpio con Zeus, mientras corrían a una velocidad vertiginosa, llegando rápidamente donde Poseidón, y este mismo dio un golpe con todas sus fuerzas para acercar incluso aún más a Hecatónquiros y Zeus, para que no hubiera margen de error. Así ya con los dos juntos era utilizando dos dedos, primero los apuntó hacia el cielo como una señal, para después bajarlos rápidamente y al mismo tiempo cayó un pilar de luz que era el ataque que he llamado Xekin Master igual lanza de estrellas, que alina unas estrellas del cosmos en forma de lanza y utiliza su energía para realizar ese ataque. Es una de sus técnicas más poderosas, pero necesita tiempo para realizarla, pues necesita alinear bien las estrellas. Hera. ¿Yo tengo esa capacidad? Pregunta asombrada por ese ataque. Omega. Si tienes el potencial de hacerlo. Sí que actualmente tengan la capacidad de hacerlo. No. Hera. ¿Por qué si tengo el potencial y no la capacidad? Omega. El entrenamiento que reciben, recuerda que en ese mundo Cairo te hizo entrenar aumentando así tu poder. Durante esos entrenamientos exploraste tus dominios utilizándolos de manera diferente para crear esa técnica. Entonces vuelvo a repetir, tienes el potencial para hacerlo, solo te falta el entrenamiento para poder efectuarlo actualmente. Pero justo cuando terminó su ataque los tres sintieron como eran amarrados por unas cadenas, que eran las cadenas de oro celestial. Cuando vieron al frente observaron como Zeus había sido quien las lanzó. Estaban
estaban preguntándose cómo sobrevivió al ataque sin casi heridas, vieron que había sido él quien recibió la peor parte, pues estaba a punto de morir Apolo. Oh vamos, ¿de qué manera es eso justo Omega? No tiene que ser justo, solo es un hecho Zeus. Ja, ja, ja 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 ja. ¿En serio creyeron que yo caería ante eso? Malditos traidores, casi me da, pero utilice el cuerpo de Hecatón Quirós para protegerse del ataque y aquí estamos, con ustedes a punto de ser castigados. Casi todos en sala atinaron a fruncir el ceño, pues ese Zeus utilizó a su aliado como un escudo únicamente Zeus. Ja, soy invisible Hades. Se dice invencible y no lo eres, solo eres un maldito enfermo Zeus. Miró mal a Hades por su comentario y este último solo pudo devolvérsela a Apolo. Maldito cobarde, solo utilizaste a tu aliado como escudo Zeus. Cállate. Poseidón. No. Apolo tiene razón, eres un cobarde y un imbécil que solo piensa en sí mismo, es por eso que tienes tanto miedo de una traición, tú mismo sabes que cualquiera te va a traicionar tarde o temprano Zeus. ¿Eso a ti qué te importa? Yo soy el rey del Olimpo y ustedes simples súbditos, deberían estar agradecidos de tenerme como rey ahora, dime tú ahora no tienes nada que decirme. Sí, ojalá te muera desgraciado Zeus. Maldita perra, ¿cómo te atreves a hablarme así? Soy tu esposo y más importante aún tu rey era. Eso es mentira y tú lo sabes. Cuando te conviene eres mi esposo y solo es cuando buscas sexo, porque después de eso siempre te la pasas de mujer en mujer, ahí olvidas que tienes una esposa, ahí olvidas que tienes que ser leal, y no hablemos de rey, que solo eres un niño con el trono, y ojalá algún día recibas tu castigo desgraciado. Al inicio de la discusión todos le dieron la razón a Apolo y Hefesto, pues Zeus era un niño al poder, pero después de lo dicho por Hera el Zeus de la sala se enfureció tanto que estaba a punto de atacar, pero las cadenas de oro lo retuvieron Zeus. Hefesto, ¿qué es esto? Hefesto. No sé, esas cadenas no las tenía yo Omega. Yo las invoqué, no quiero peleas aquí dentro Zeus. Ese maldito libro solo habla falacias sobre mi persona, no dejaré que me humillen así Omega. Esta es la verdad, y es por eso que te enoja, porque sabes que todo lo dicho es verdad Zeus. Tú. Zeus gritaría preparando su rayo más poderoso para matar a los traidores, y cuando lo lanzó una pared hecha de energía apareció frente a ellos, donde el rayo impactó pero pese a ser el más poderoso de Zeus no hizo caer el escudo. De repente un mar de sombras cubrió todo el Olimpo y se sintió una presión sin igual que hizo a los dioses menores y espíritus de la naturaleza caer desmayados del escudo de energía. Dos ojos rojos con pupilas de reptil de abrieron y veían con odio hacia Zeus, y este mismo retrocedió pero de las sombras que lo rodearon se crearon cadenas, tan negras como la obsidiana misma, así reteniendo a Zeus y obligándolo a arrodillarse. De los ojos rojos empezó a formarse una forma humanoide, que vestía unas túnicas blancas con morado y dorado. Era Cairo, quien había aparecido en Olimpo mismo Zeus. Ese bastardo, todo es culpa de ese bastardo, él es el culpable de todas las desgracias, sobre todo de mis desgracias Hera. ¿Y no será más bien tu culpa por no querer mejorar y quedarte estancado en el mismo niño berrinchudo Zeus? Tú te callas Maldi, Rea. Zeus te callas. Zeus. Tú no eres nadie para gritar, así Hades se movía tan rápido que nadie pudo verlo y noquea a Zeus de un solo golpe. Hades. Que no se te olvide quién es tu madre, maldito bastardo Zeus. Cairo. Silencio. Esa solo palabra obligó a la realidad misma a silenciarse, pues no se podía escuchar nada, parecía que el tiempo mismo se detuvo ante la orden de Cairo, incluso Zeus quedó callado. Cairo después de ver que todo ese silencio se movió lentamente hacia su tío, hermano y madre para liberarlos de las cadenas. Era. ¿Quién te llamó? Cairo. Fue Afrodita, pues apenas vio que todo se salió de control se fue a buscarme urgentemente. Era. Debería agradecerle Cairo. Sí, pero más tarde Zeus. ¿Tú qué quieres? ¿Por qué los liberales? ¿Acaso quieres sufrir el mismo castigo, bastardo? Cairo. ¿Por qué debería obedecerte? Zeus. Porque soy tu rey. Cairo. Error, mi rey es Hades, dios del inframundo, ese es mi hogar y ahí es donde pertenezco. Zeus. Entonces ¿qué haces aquí arriba? Cairo. Proteger a mi madre de su marido abusador, proteger al Olimpo de su rey defectuoso y ahora mismo castigarte. Zeus. ¿Tú castigarme? Zeus no pudo empezar a reír pues su brazo derecho junto a su pierna izquierda fueron eliminados. Hades. ¿Qué carajos? Nico. ¿Qué pasó? Omega. Cairo pasó, pero antes de que Zeus pudiera registrar el dolor de su brazo y pierna, Cairo se volvió a mover, primero dio un golpe a Zeus en todo el pecho, después una patada ascendente para alzarlo en el cielo y aparecer arriba de él y para finalizar en una patada descendente. Tiempo estimado de esta acción 0,0000001 segundo. Eso impresionó a todos. ¿Qué clase de velocidad es esa?
Cairo. Entonces, ¿ahora qué harás, Zeus? Ríndete y puede que solucionemos todo de la manera pacífica, Zeus. Cállate, bastardo, no tengo que escuchar a alguien como tú. Cairo solo pudo sonreír con ironía y burla hacia Zeus. Cairo. ¿Alguien como yo, eh? ¿Y cómo soy? Zeus. Un bastardo que no me respeta como rey, un traidor que socavó mi poder junto a Atena, la otra traidora, un desgraciado que desde que llegó a la vida de Hera le ha metido ideas raras, y por eso ella me engañó con Hades para tenerte y vengarse de mi. Cairo. Jejeje, jajajajaja, ja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 . ¿Acaso eres imbécil o te haces que no te respeto? Dime qué has hecho que merezca respeto. Fácil nada, actuando de esta manera como un niño mimado que cree merecer todo. Un traidor que socava tu poder. ¿Cuál poder? ¿Cuál traidor? Si alguien es un traidor serías tú, que estabas llevando al Olimpo a la ruina y casi iniciando una guerra civil. Si no fuera por la intervención mía y de Atena hubieras perdido el trono que tanto adoras. Que soy un bastardo porque Hera te engañó con Hades. Yo nací antes de que se juntaran, primero que todo. Segundo, no se juntaron por amor. Tú la violaste y la obligaste a casarse contigo solo para después serle infiel y tener hijos fuera del matrimonio que tanto querías. Tú que soy un mimado. Ja, no te estás describiendo a ti mismo, y ese es el problema. Tú me echas la culpa de todos tus errores y desgracias, pero no todos te los buscaste tú solo, así que a mí no me metas en tu locura, Zeus. Todos solo se quedaron callados, pues lo dicho Cairo fue la pura verdad, no podían negarlo, entonces solo esperaban ver qué iba a pasar. Zeus solo pudo enfurecer aún más, y mirar con odio hacia Cairo. Zeus. Te odio, Cairo. Solo miro aburrido hacia Zeus. Cairo. Créeme, el odio es mutuo, pero basta de charlas innecesarias. Voy a soltar a Hera, Apolo y Poseidón y me voy a llevar a Hera. Zeus. ¿Con qué derecho te la llevas? Cairo. Con el de un hijo preocupado por su madre. Zeus solo pudo sonreír con malicia pues sabía por dónde atacar a Cairo. Zeus. Pues ella sigue siendo mi esposa, para utilizar y desechar, y poder abusar de ella sin consecuencia alguna. Cairo solo pudo sonreír ante ese hecho. Cairo. ¿Que no puedo hacer nada, eh? Hades. ¿Qué estará pensando hacer Cairo? Así Cairo utilizó su poder y juntó sus manos para crear unas de sus técnicas favoritas. Teia Dikaiosin. Diaxurismos TWN Sixun igual justicia divina. Separación de almas, así de los pechos de Hera y Zeus empezó a formarse una cadena que se unirse en el medio y Cairo invocar una espada hecha de luz donde cortó en la unión de las dos cadenas y así Zeus sintió que perdió algo que era suyo. Zeus. ¿Qué hiciste? Cairo. Fácil, hice algo al respecto, los divorcié y así separé sus destinos. Hera, Apolo y Poseidón solo pudieron abrir los ojos del asombro. Todos en la sala estaban igual de asombrados por eso. ¿Cómo fue siquiera posible? ¿En verdad funcionó? En cambio Zeus solo pudo enfurecerse aún más y cuando estaba por atacar las cadenas se apretaron aún más y Cairo volvió a utilizar una técnica. Cairo. Dikaiosin Toaus. Efmerida igual justicia del caos. Forma veredicto, condenado. Al mismo tiempo que Cairo terminaba su frase el cielo mismo parecía abrirse para dar paso a un caos constante, pues se veían estrellas nacer y morir, galaxias siendo creadas y destruidas y esa luz cae directamente a Zeus, pese a no sentir ninguna herida, algo cambió y sus cadenas se soltaron. Hera. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de hacer Cairo? Zeus. ¿Qué has vuelto a hacer? Cairo. Te juzgue Zeus, no más no menos y he dado un veredicto y es una condena, y cada vez que intentes atacar a Hera o una persona querida por ella sufrirás un infierno y cada vez que te acostumbres aumentará tu dolor. Antes de que Zeus pueda decir algo Cairo desapareció llevándose consigo a los otros tres. Zeus. No, Cairo. Así Zeus gritaría con todo el odio que podía reunir hacia aquel, según él, le arruinó la vida. Omega. Bueno, algo que decir. Atena. ¿Qué fue esa técnica? Omega. Fue Cairo utilizando su dominio sobre la justicia, para hacerla cumplir Artemisa. ¿Pero cómo? Omega. ¿Se acuerdan que Cairo viajó a través de las dimensiones aprendiendo a utilizar las energías de ese lugar y controlándolas? Artemisa. Omega. Pues puso en práctica lo aprendido y empezó a perfeccionar el dominar sus dominios y después de tener un control decente empezó a enseñarles a ustedes y ese fue el entrenamiento por el cual pudo crear esa técnica. Hera. ¿Y nosotros podemos aprender eso? Omega. Sí, solo que será más complicado pues no tienen una guía y les toca empezar de cero, pero aún así pueden aprender. Hera. Otra pregunta. ¿En ese mundo me liberé de Zeus para siempre? Omega. Pues sí y no. Sí, porque se separaron y él ya no tiene control sobre ti, no porque él te sigue acosando queriendo que te vuelvas a casar con él, solo para recuperar lo que es suyo, a propias palabras de él. Hera. Y. ¿Me vuelvo a casar? Omega.
Sí, le vuelvas a dar una oportunidad en el amor y me alegra informar que esta vez tienes un matrimonio estable y saludable. Hera solo pudo sonreír, pues al menos su otra yo, consiguió lo que ella más desea, pero también un poco de envidia y tristeza pues ella nunca lo ha logrado. Tal vez es hora de rendirse en tratar de cambiar a Zeus y buscar su propia felicidad como en la historia. En la sala de lectura todos estaban esperando para empezar el próximo capítulo, pues Omega les había dicho que tenían que esperar a Zeus y despertar a Zeus. Mi cabeza, ¿cómo duele, Omega? Veo que despertaste bien, Zeus. Bien y una mierda, me duele horrible la cabeza, la última vez que me sentí así fue cuando Atenea nació, no esa vez fue peor, Omega. Bien, entonces ¿quién quiere leer? Zeus. Aún me duele la cabeza, Omega. Eso me importa un pepino, Hestia. Yo leeré Consecuencias. Inframundo. Castillo de Hades. Dentro del castillo de Hades se encontraban Hades, Cairo, Poseidón, Hera y Apolo, donde los últimos tres se están recuperando de su batalla contra Zeus y Hecatónquiros. Zeus. Cierto, ustedes son traidores de... Zeus volvió a caer desmayado, esta vez por el golpe de Rea con la chancla dorada a Apolo. Bueno, el plan falló estrepitosamente. Hera. Nos confiamos por haber encadenado a Zeus, que nunca pensamos en sus aliados, Cairo. Pero para ser honesto, ¿quién pensaría que aún tendría aliados fieles a Apolo? En eso tienes razón, Hades. ¿Ahora alguien me explica por qué encadenaron a Zeus? Era para que se convirtiera en un mejor rey, Cairo. ¿No estábamos Atenea y yo haciendo un buen trabajo? Era. Pero ese no es su deber, es de Zeus. Además, de nada servía que ustedes hicieran un buen trabajo si Zeus lo podía arruinar en cualquier momento. Cairo solo asintió, pues entendía de dónde venía ese pensamiento. Era. En eso le doy la razón a mi contraparte, no importa el buen trabajo que hicieran juntos, Zeus podía arruinarlo en cualquier momento, Atenea. Pero podrías haber esperado, entiendo ese pensamiento, pero ahora Zeus puede arruinarlo aún peor, por su momento de rabia. Hera solo quedaría en silencio, pues Atenea también tenía razón, Cairo. Pero eso no quita el hecho de que fue muy peligroso lo que hicieron, ese último ataque que utilizó Zeus pudo haberlos dejado en un muy mal estado, Apolo. Pero si tú hubieras estado podíamos haber ganado fácilmente. Cairo solo negaba con la cabeza. Cairo. No cometas el error de subestimar a Zeus, hermano, por mucho que me disguste su persona, hay que recordar que sigue siendo considerado como uno de los más fuertes del Olimpo por algo, Poseidón. Pero tú puedes vencerlo, ¿verdad? Cairo. Sí, pero vuelvo a decirlo, no hay que subestimar a Zeus, pese a poder ganarle, sería una batalla muy desafiante y con el más mínimo descuido mío puedo perder. Eso. Dejo en silencio a todos, pues Cairo tenía razón, cualquiera sin importar lo fuerte que sea, se descuida o confía lo suficiente podía ser derrotado. Hades. Vaya, yo no me esperaba que Cairo reconociera el poder de Zeus, Omega. Pero tiene razón, no hay que subestimar a Zeus, pues es considerado uno de los más fuertes por algo. Cuando estaban por seguir discutiendo se escuchó un rayo en todo el mundo olímpico, así todos se fueron hacia la sala del trono donde se encontraban Zeus, Hades, Poseidón, Cairo, Apolo, Artemisa, Atenea, Hera, Hermes, Ares, Afrodita, Hefesto, Hestia, Demeter y Dioniso, que no sabía por qué fue invocado Zeus. Yo he llamado a esta reunión para dar castigos hacia quienes estuvieron en la rebelión en mi contra. Hera. ¿Y quién eres tú para decidir esos castigos? Zeus. El rey del Olimpo. Gritaría mientras expulsa poder que hacía sentir a las personas que estaban en una tormenta eléctrica, pero al mismo tiempo Hades, Poseidón, Apolo y Cairo expulsaron el mismo poder, los cinco expulsaban energía como locos y cada uno se sentía diferente. Con Poseidón se sentía que estabas en un mar profundo y que te ahogabas. Con Hades que la muerte misma venía a reclamar tu alma. Con Apolo que las llamas más poderosas del sol te quemaban hasta lo más profundo de tu alma. Y por último Cairo, que sentías que estaba en un vacío infinito, donde su poder no tenía fin. Los demás dioses estaban sudando a mares, pues tal era el poder de esos cinco que todos los dioses menores, ninfas y sátiros se desmayaban y sentían que estaban a punto de morir. Artemisa. ¿En serio así de grandes son sus poderes? Omega. Sí, Artemisa. Pero Apolo no es así de poderoso, Omega. ¿Quién dice? Phoebe. Espera, ¿es igual de poderoso aquí también? Omega. No, pero porque este Apolo dejó de entrenar. Las únicas diosas que podían mantenerse aún de pie sin temblar eran Hera, Atenea y Afrodita. La primera estaba tan acostumbrada de sentir auras así de poderosas que ya casi no le afectan, en cambio las últimas dos tenían un poder capaz de igualar esas auras, una siendo la diosa de la guerra que había entrenado hasta el extremo para volverse así de poderosa, y la última por ser hija del mismísimo Urano, primordial del cielo, Artemisa. Oh, vamos, hasta Afrodita no se ve afectada, Omega. ¿Qué parte que en ese mundo son más poderosos no entiendes?
Artemisa. Pero es Afrodita Omega. La misma Afrodita que fue entrenada por Cairo para el combate. Zeus, reconociendo que era superado, fue el primero en dejar de expulsar poder, y cuando él dejó de hacerlo automáticamente los otros 4 lo hicieron. Zeus. Bueno, si ya no voy a ser interrumpido, estos van a ser los castigos para Apolo y Poseidón les obligó a construir una muralla en Troya sin utilizar sus poderes. Estos solo se quedaron callados, no les gustaba el castigo, pero para evitar más peleas hoy en el Olimpo lo iban a aceptar, y para Hera, su castigo es perder su trono y poder como reina del Olimpo y una olímpica, su puesto será suplantado por mi hijo Dionisio. Hera solo se quedó pasmada, pues jamás se esperó perder su puesto como olímpica, lo de reina lo entendía, pues dejó de ser la esposa de Zeus, pero su puesto, la Hera de la sala, estaba igual que su contraparte, perdió su puesto como olímpica. Hera. Pero, Hestia. Hermano, ¿no te parece que exageras con ese castigo hacia Hera? Zeus. ¿Es eso o el destierro que ella escoja? Hestia solo quedó callada, pues jamás se esperó eso de Zeus. Cairo. No mientas. Zeus solo pudo mirar con ira hacia Cairo, haciendo la pregunta silenciosa de cómo estaba mintiendo Cairo. Tú jamás vas a desterrar a Hera, si ella se va yo me voy, y por consecuencia el inframundo, al mismo tiempo Apolo, Artemisa, Hermes y Hefesto se van también del Olimpo. Ellos apoyarían primero a su madre que a ti. Zeus solo pudo enfurecer más en su trono, pues reconocía la verdad en esas palabras. Zeus. Se acabó la reunión, así se fue en un rayo Hermes. Amigo, eso fue brutal. Apolo. ¿Tú crees? Annabeth. Yo jamás esperé que eso pasara. Perky. Nadie, niña, sabía, ese fue un resultado muy inesperado. Afrodita. Cairo querido, ¿por qué solo mencionaste a ellos? Cairo. Porque son los que tendrían verdaderas razones para irse por Hera. Afrodita. Eso me lastima, querido, si tú te vas yo me voy contigo. Cairo. Espéralo. Afrodita. Fufuzu, pues claro que sí, querido, recuerda que tú me prometiste que estarías ahí dándome tu amor para jamás caer, así que tú y yo estaremos juntos para siempre. Cairo solo pudo quedar en silencio por esas palabras de Afrodita, jamás se esperó eso de ella, y no era el único, pues todos los de la sala estaban igual o peor de conmocionados que Cairo. Atenea. No hubieras sido la única, yo también me hubiera marchado. Afrodita. Ay, querido, no te bastó conmigo, sino que también fuiste por Atenea, me rompes el corazón. Atenea. No me refería a eso. Afrodita. Claro, a otro perro con ese cuento. Afrodita. Cairo es todo un Casanova. Cairo. Mejor cuidemos primero a Hera y veamos cómo se siente Hera. Yo no lo sé, primero pierdo mi matrimonio, sé que no era un buen matrimonio, pero en el fondo yo quería que funcionara, soy la diosa del matrimonio. Cairo. Eso no significa que te ates a un matrimonio horrible, madre, sino que ejemplo estarás dando a las mujeres, que tiene que someterse a su marido y sus defectos. Hera solo se quedaría en silencio llorando, pues estaba perdida, ya no sabía qué hacer, solo quería irse por un tiempo del Olimpo y pensar en qué quería hacer de ahora en la, hasta que alguien la abrazó y le dio confort, dejando que ella se desahogue en su pecho. Sabes, si quieres puedes venir y pasar una temporada en el inframundo, a mí no me molestaría, ¿qué dices? Hera solo pudo asentir agradecida por Hades, pues ella necesitaba un cambio de aire. Hera. Vaya, yo no me esperé eso de Hades. Perséfone. Yo sí, Demeter. Espera, ¿qué? Perséfone. Yo siempre te lo digo pero jamás me escuchas, así de la misma forma me cuida Hades, me consuela y protege cuando es necesario, pero tú no me escuchas y solo piensas que él es malvado y un mal esposo. Demeter. Pero te has sido infiel, Perséfone. Igual yo, he tenido hijos semidioses pero él no los ataca o odia indiscriminadamente. Demeter. Pero, Perséfone. Peor nada, madre, mejor dejemos esta charla, que es inútil hablar contigo.